Saludos una vez más. Usted, como todos nuestros televidentes, necesita orientación sobre la economía y la pretendida reforma fiscal, a la que, bueno, dicho sea de paso, el gobierno le ha cambiado el nombre por modernización fiscal, porque el otro título, ese de reforma fiscal, estaba causando mucha irritación y entonces había que ponerle un poco de vaselina. Por eso, el programa de hoy lo dedicamos a recibir las orientaciones de un experimentado profesional a quien ya hemos tenido en este programa en otras ocasiones. Me refiero a Miguel Collado Di Franco, quien es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Ahora lo dije bien, porque siempre lo digo mal. Miguel es una persona que goza de alto grado de credibilidad porque sus opiniones son altamente independientes, sus juiciosas opiniones. Y en un minuto estaremos comenzando a hablar con él de este y varios temas. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres. Bueno, bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. No, gracias a ti por venir, que yo sé que tú estás muy ocupado y muy solicitado en estos días. Pues. Pero para ti siempre hay un espacio. Gracias, sí, gracias, Miguel. Gracias. Vamos a entrar de una vez en el tema actual, la reforma fiscal o modernización fiscal. Comencemos por CRES, que es la entidad que tú diriges en el país, que ha sostenido que los gobiernos demandan más ingresos por medio de reformas tributarias y la costumbre ha sido incrementar el gasto y en consecuencia entonces los nuevos ingresos no son empleados en reducir el déficit público ni tampoco el ritmo de endeudamiento. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a salir de este círculo vicioso? Muy buena pregunta. Es una decisión meramente política. El gasto, yo no me canso de repetirlo, el gasto público es una decisión política, no es económica en realidad. Entonces, la disposición de romper ese círculo vicioso debería venir en consecuencia de la administración que le toque en el momento hacer la transformación. Bueno, yo no quisiera llamarle transformación, porque transformación para mí, de hecho es el término que yo estoy usando para diferenciarlo de la tradicional reforma, pero tú dices que el gobierno está llamando una modernización. Pero necesitamos una transformación. Nosotros hemos siempre propuesto por dos cosas.
Primero, una ley de responsabilidad fiscal. Venimos abogando por ella desde el 2013, cuando fue introducido un proyecto de ley que elaboramos junto con Finjus y que 5 diputados pertenecientes a los partidos mayoritarios y la diputada independiente Guadalupe Valdés, o diputada nacional en ese momento, también introdujo, con la intención de que logremos un superávit fiscal, que exista la disposición de tú lograr un superávit fiscal. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque si efectivamente queremos reducir la deuda, queremos no solo disminuir el ritmo de endeudamiento de la misma, sino llegar a reducir el monto. Y ahí me diferencio de la mayoría de los economistas locales que te dirán, bueno, si tú la vas diluyendo como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues es menor. Pero al fin y al cabo, tú todavía tienes un monto que es lo que importa. Y tú no pagas la deuda con el PIB, tú la pagas con tus ingresos tributarios, que siempre los ingresos van a ser limitados. Incluso aunque tú hagas una reforma, transformación, modernización tributaria, como tú quieras llamarle, y muchas veces lo que sucede, o la mayoría de las veces lo que sucede es que tus aspiraciones de ingresos no se llegan a cumplir. Y eso lo hemos visto en el pasado, en República Dominicana, y se ve en otros países también. Entonces, las autoridades se fijan una meta, dicen yo quiero recaudar tantos más, que no es más que sacarle dinero a los hogares y a las empresas, y bueno, pero no se logra la meta, lo cual lo hace aún peor. Entonces, la respuesta, tener la voluntad de que, bueno, si logré esta meta de ingreso, no pasar en términos de gasto, ni siquiera igualarla, porque si de verdad tú quieres disminuir, ahora mismo el déficit es 3.1% del Producto Interno Bruto. Si tú quieres irlo reduciendo y en consecuencia ir disminuyendo el ritmo al que te vas endeudando, porque vas a tener que seguirte endeudando. Imagínate que lo logres reducir a 2%. Bueno, ese 2% del Producto Interno Bruto, que el año que viene representaría más de 160.000 millones de pesos, vas a tener que buscarlo de algún lado. Entonces, la idea con todo esto es, se necesita la disciplina para tú verdaderamente lograr lo que técnicamente se dice consolidación fiscal, que es tú reducir el déficit y en consecuencia ir reduciendo el ritmo de endeudamiento, y lo que uno aspiraría como institución es que logremos tener un superávit fiscal. Pero ahí, ojo, la disciplina en el gasto es primordial. Bueno, entonces, parece que en el caso actual de nuestro gobierno, no viene compensado el asunto de la implementación de la reforma esta fiscal o modernización tributaria con una reducción del gasto, o por lo menos un control del gasto. Porque, por ejemplo, fíjate, Interior y Policía anuncia ahora la creación de un departamento nuevo en la policía para control de no sé qué, que lleva 5 centrales y 15 oficinas. Tú dices de la ocupación de tierras o algo por el estilo. Exacto, para el control de invasión de tierras. Y ahora mismo también se dispara migración, diciendo que va a instalar oficinas en todas las provincias del país. Eso significa más oficinas, más empleados, más gastos. Entonces, como que no hay compensación entre una cosa y la otra. Como se supone que se diga, vamos a frenar, vamos a parar los gastos, vamos a parar esta invasión de tantos empleados dependientes del Estado. Pero bueno, desde el año en el último año, de acuerdo a la CISALRIL, la Superintendencia de Riesgos Laborales, Salud y Riesgos Laborales, si vemos esas estadísticas, es alrededor de 29.000 empleados nuevos que hemos tenido. Entonces, y la perspectiva es seguir creciendo porque
hay muchas formas de cómo abordar esto. Pero me iba a ir al tema de los anuncios que se hicieron, de que ya lo hemos escuchado en ocasiones anteriores. De hecho, hay hasta un decreto de febrero de este año relacionado con control de gastos de vehículos, de publicidad, de viajes al exterior y eso. Eso lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Y ahí se toca el tema de la nómina pública y se dice en qué podría aumentar: educación, seguridad, qué más se me puede estar quedando, salud, pero sabemos que va a aumentar en otras necesidades, porque yo me pongo a pensar, y si la administración tributaria dice ahora, bueno, tengo una reforma que tengo que implementar y necesito personal para hacerlo, no se le va a decir que no a la administración tributaria. Y es un caso muy específico, sí. Exacto. Entonces, te pongo un ejemplo de que surgirán temas así. Entonces, lo que aparenta es que por el lado de la nómina no tendrá un freno, ya que tú trajiste el tema a la discusión, a lo que me refiero. Pero algo más importante todavía, más relevante que eso, se anuncia que por lo menos se quieren, todavía no sabemos, al momento de tener esta conversación, cuánto se aspira exactamente, pero vamos a suponer que son los 110,000 millones que se han anunciado. Pero esos 110,000 millones de pesos en nuevas recaudaciones ya se le puso un destino. O sea, los números están ahí. Ya lo dio a conocer el ministro de Hacienda en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Previo a eso, semanas anteriores, tuviste un anuncio de unas eficiencias por que instituciones serían fusionadas con otras, que algunas serían eliminadas. Pero al ahorro que se mencionó, yo no le llamaría ahorro, digamos que las economías que se mencionaron, se le dio un destino de gasto. Se dijo, se gastarían en tal y tal y tal cosa. Entonces, en sentido general, poniendo esos dos ejemplos de los 110,000 o de los 25,000, y volviendo al tema de que hay, digamos que perspectivas que por algún lado siga creciendo el Estado, por necesidades que va creando el mismo Estado, el mismo gobierno, no vemos cómo pararía. Ese es el punto. Es que los propósitos y promesas y anuncios de limitaciones, de controles de gastos, etcétera, son una cosa que ya nadie los cree, porque yo recuerdo desde Danilo, no sé si fue en el primero o segundo periodo, que anunció que todos los vehículos de los funcionarios del Estado no podía ser más de 6 cilindros, que todos los vehículos de 8 cilindros que había se iban a vender y ese dinero se iba a destinar a no sé qué. Y creo que en este gobierno también se hizo lo mismo. ¿Y tú has ido a algún acto del gobierno donde llegan funcionarios todos los jipetones negros Tahoe y Lincoln, qué sé yo cuánto, Navigator y no sé? Entonces la misma cosa, de promesas en ese sentido violadas, estamos cansados. Pero bueno, partiendo de la preocupación que fue expresada por CRES en torno al destino de los nuevos ingresos por reformas tributarias, ¿tú estarías de acuerdo en implementar aquí lo que Elon Musk propuso a Donald Trump? Elon Musk propuso que si él gana, se instaure lo que él llamó una comisión de eficiencia gubernamental. Yo no sé compuesta por quién en el caso de República Dominicana, pero ¿te parecería interesante la idea? A mí me parece interesante, obviamente depende de quiénes sean esas personas, que se le dé la necesaria independencia y capacidad de opinar, lo cual a veces en este país es un poquito difícil encontrar personas que sean totalmente independientes. Entonces, ¿qué te digo? Sí, definitivamente. Uno recibió con agrado
el hecho de que se anunciara que se pensaba fusionar y algunas instituciones desaparecer otros, escribimos un artículo diciendo que era un pequeño paso de avance en la dirección correcta. Lo que cuestionamos es los ahorros, porque en el mismo anuncio se dijo que se va a gastar. Entonces, contestando tu pregunta, sí estaríamos de acuerdo. Incluso, yo mencionaba hace un momento una ley de responsabilidad fiscal. Recientemente el gobierno promulgó su ley, como entendían que era, digamos que, la versión con la que ellos se sentían cómodos, por decirlo de alguna forma, y consultando con organismos multilaterales. Entendemos también que es un paso de avance, no lo suficiente, no se parece a la que nosotros proponemos, pero esa ley, quien supervisaría el cumplimiento de la misma, no son personas independientes, ajenos al mismo ministerio. Sí, claro, siempre debe estar la función del Congreso de la República, que tiene una función fiscalizadora, pero usualmente son personas que pertenecen al mismo partido, a los partidos políticos o al partido que está, predominan miembros del partido que está en el poder. Entonces, la función fiscalizadora también ahí a veces es cuestionable. Entonces, contestando tu pregunta, sí, yo estaría totalmente de acuerdo. Ahora, ¿quiénes se pondrían ahí? Lo traemos de Suiza. Bueno, yo no vería mal, yo no veo mal para nada. Y aquí no es por un complejo de guacanagarín ni nada por el estilo, así en confianza y haciendo un poco más amena la conversación, de que aquí tengamos personas de fuera, y por qué no. En otros países, en Nueva Zelanda se hicieron unas reformas increíble en un momento determinado, después de muchos años de déficit grave, y quienes dirigen los ministerios, hay dos personas. Uno es el político y uno es el técnico, y el técnico es el que está mandando el día a día. Esas posiciones son concursos abiertos internacionalmente, cualquiera la puede ocupar. Cualquiera la puede ocupar. Exacto. Un dominicano de buena formación y experiencia podría participar. Bueno, yo no sé, yo creo que leí por algún lado una opinión tuya de que hay elementos comunes de la reforma fiscal del gobierno, que propone el gobierno, con la llamada, creo que fue un mote tuyo, la receta que dio el Fondo Monetario a Colombia en el 2021, y que fue una receta que resultó un fracaso. ¿Cuáles son esos elementos comunes que tú dices que hay entre las de aquí y las que se le dieron a Colombia? Por lo menos los más notables. Son tres. Y en el caso de Colombia, el Fondo Monetario las vino proponiendo, o vino proponiendo los elementos que componen a eso que yo mismo he llamado, como tú bien decías, la receta del Fondo Monetario desde el 2019. Y son tres, básicamente. Uno es la ampliación de la base del ITEVI, que ya se llama IVA. El otro es la ampliación de la base de contribuyentes de personas físicas, es decir, los asalariados, los profesionales independientes. Y la otra es revisión de exenciones en sentido general. La primera versión del presidente Duque de la reforma no pudo ser aprobada como tal. Recordarás las manifestaciones que hubo, y debió modificarse, pero algunos elementos permanecieron. Luego vino al otro año, al año siguiente tomó posesión el presidente Petro, y también el Fondo Monetario insistía en las mismas reformas, y ya para el 2025 el presidente Petro anuncia que habrá otra reforma, es decir, 3 reformas en unos 4 años aproximadamente. Y hay elementos comunes a lo que se ha anunciado en República Dominicana, o lo que se hará de la parte de los asalariados, empleados físicos, personas físicas, el incremento o la ampliación de la tasa o de la base del ITEVI en este caso,
y la parte que se anuncia de la revisión de exoneraciones o exenciones, más bien. Bueno, creo que ahorita tú lo mencionaste y hacía referencia también a lo que dijo el ministro de Hacienda en aquel almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la suma que pretende recaudar el gobierno con esta reforma. ¿Cuál tú crees que será la suma real que necesita incrementar en ingresos a través de las reformas el gobierno? Mira, en la propuesta del CRES no era muy diferente en términos de las recaudaciones de 110 mil millones de pesos. Esos 110 mil representarían 1.4% del PIB. La propuesta de nuestra en su última versión es de 1.3% del Producto Interno Bruto. Ahora, todo depende cómo tú crezcas el gasto. Ajá. Esa es la clave. Porque si inmediatamente tú dices que lo que hemos entendido que son 110 mil millones de recaudaciones, pero inmediatamente identificas que X cantidad sería destinada a transporte, otro monto a seguridad, otro a los ayuntamientos o a las municipalidades, otro monto destinado a salud, y cuando vienes a ver son los 110 mil millones. Entonces eso es lo que ha preocupado. Si son 110 mil millones, pues tú deberías tener un ahorro. Entonces, ¿cuál es la cifra? Es que la cifra siempre, como decía ahorita, va a depender de las decisiones políticas. Es que tiene que haber un cambio de cultura, porque en los últimos 4 años, Miguel, la deuda pública consolidada pasó de 47 mil millones a 76 mil millones. Sí, antes del COVID a la actualidad. De dólares. De dólares, sí. Esa es tanto el gobierno, Hacienda, como el Banco Central. Como que estamos dando saltos muy grandes por año. El endeudamiento en los últimos años ha sido muy, muy grande y se puede argumentar lo que usted quiera con relación al año 2020, que fue el año del COVID, y tal vez las autoridades no midieron bien el monto que necesitaban y sabemos que hubo un excedente ese año. Pues entonces, en los años posteriores pudo haberse ajustado el monto de endeudamiento que tú necesitabas. Además de que tuviste por el lado de la parte monetaria todas las emisiones que se hicieron a partir del 2020 por las facilidades que se otorgaron durante la pandemia, y necesitaste la emisión de bonos adicionales que son parte de esa deuda consolidada, y eso ha llevado a unos niveles que no nos esperábamos en tan poco tiempo, la deuda que sostiene el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, el tema de la deuda es preocupante, pero el propósito, reitero, de tú bajarla, teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto, esa relación, no es suficiente, porque al fin y al cabo tú mantienes el stock de la deuda, que no te está bajando en gran medida, más lo que puedes ir amortizando cada año. Entonces, para que la gente entienda, es que simple y llanamente yo estoy comparando la deuda contra una magnitud que va creciendo, que crece nominalmente. Ojo, ¿qué es lo que es el PIB? El PIB se te está sumando el consumo y la inversión privada, pero te está sumando también el consumo y la inversión del gasto público. Entonces tú le estás incluyendo la misma deuda, el mismo gasto a ese denominador, a ese PIB. Entonces en la medida en que lo inflas, y que lo aumentas también porque la inflación sigue creciendo, y eso es en términos nominales, eso no es en términos reales ese PIB, sino que está incrementándose por la inflación, pues tú vas a tener una base de comparación más grande. Correcto. O sea, yo gasto más y mi PIB crece.
yo me endeudo más, mi PIB crece. Correcto. Ahí. Y tengo inflación y mi PIB está creciendo. Entonces, la idea debería ser enfocarnos en la deuda en sentido estrictamente nominal. ¿Cuál es el monto de la deuda? El tema de la reforma esta todavía nos ocupa, pero vamos a volver en un momentito. Un minuto y seguimos con Miguel. El secreto para estar en forma. Bueno, hoy el programa está dedicado a economía totalmente diferente. Tenemos a Miguel Collado Di Franco del Centro CRES aquí. Lamentablemente nos quedan pocos minutos pero tenemos que seguir con el asunto de la famosa reforma fiscal, que es un tema que desgraciadamente se ha convertido en un instrumento político, cuando en realidad se trata de un asunto de Estado. Entonces unos opinan que debe simplemente reducirse el gasto corriente y ya que eso es suficiente. Pero eso, digo yo, eso es soñar con Pilarín. Pero bueno, otros dicen que solo se debe castigar a los más ricos y otros dicen que basta con poner atención a las evasiones. Yo no sé por cuál de esa teoría tú te inclinas más o si por todas a la vez. No por todas a la vez, pero primero, si las autoridades nos anunciaron hace unas semanas atrás de que después de muchos meses de análisis llegaron a la conclusión de que podían eliminar estas instituciones, fusionar aquellas y que iban a tener una economía de 25,000 millones, bueno, ¿por qué no materializarla y hacerla verdaderamente un ahorro, incluso, y economizárselo incluso ya al contribuyente, que no tenga que desembolsarlo? Entonces ya ahí tenemos, eso es 0.3% del PIB aproximadamente. Entonces pon de 3% del PIB más o menos, que es el déficit, lo bajas a 2.7, ya por ahí empiezas, pero eso se puede profundizar más. Hay mucha tela por donde cortar. Pero bueno, por ahí se puede avanzar. Entonces te contesto, gasto corriente. Sí, ¿por qué no? Eso es un ejemplo. Y las mismas autoridades lo dieron. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, sí, seguimos. No, bueno, lo que pasa es que el tiempo se nos ha terminado. Aquí hay un asunto, Miguel, y es que el tiempo no nos da y faltan muchas cosas por hablar, así que vamos a tener que este programa continuarlo la próxima semana. Así que te vamos a pedir que te quedes, no te vayas. No, me tengo que quedar. Con mucho gusto. Gracias, amigos. Seguiremos con Miguel Collado Di Franco en este tema la próxima semana.